antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. En el Parlamento, en comisión, se está analizando la ley Ómnibus y el DNU. En realidad están por la ley Ómnibus, todavía no llegaron al tema del DNU. Y surgió más de un interrogante respecto de la postura de la Unión Cívica Radical, porque el presidente del bloque, el cordobés, que nunca se le fue el acento porteño que tiene, recordemos que está casado con una de las hijas de Oscar Aguad, nos referimos a Rodrigo de Loredo, que fue candidato a intendente en la ciudad de Córdoba y perdió con Pacerini, planteó desde su lugar de presidente de la comisión la idea de que van a apoyar al DNU y a la ley Ómnibus. ¿Es esa la esencia del radicalismo? Avalar lo que ya han dicho incluso los propios juristas radicales, como Antonio María Hernández, que redactó la Constitución, el cordobés, que fue uno de los abogados que participó en la redacción de la Constitución que rige desde el año 94, que dijo que esto era un mamarracho que no tenía nada de constitucional. Vamos a tomar contacto con el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, el abogado Agustín Rombolá, a quien saludamos desde el programa Así son las cosas de Río Cuarto. Guillermo Jeremías es mi nombre. Agustín, un gusto, buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, primero, balance de 30 días de Milei desde la perspectiva suya. Bueno, un balance muy negativo, ¿no? La verdad es que estamos asistiendo ya directamente a una concesión de un Javier Milei que se erige como un empleado del poder preestablecido, ¿no? De todos los poderes que en Argentina nunca votamos. Cuando hablamos de concentración de poder o concentración de las riquezas o todas las cuestiones que tienen que ver con los monopolios y los oligopolios, pareciera que el debate se dirige al poder político, pero en realidad nunca hablamos de las distintas aristas del poder, ¿no? El poder económico, el poder financiero, el poder mediático. Javier Milei responde a todos esos poderes en donde nunca nadie vota, en donde nunca cambian los liderazgos, y en donde ahora también detentan la cabeza del poder ejecutivo, ¿no? Del poder político. Entonces me parece que está actuando como un empleado de esos poderes, ¿no? Eso se manifiesta claramente en el inconstitucional DNU, en un proyecto de ley que tiene como corazón y como motor la extranjerización del suelo productivo, la concentración aún más del poder económico, la precarización del empleo, la precarización de los trabajadores de campo, rurales. Me parece que ha sido muy manifiesta la conducta de Milei para favorecer a aquellos sectores que siempre están privilegiados, y por el otro lado, por supuesto, vemos como las medidas de Milei han afectado directamente a lo que supuestamente venía a defender, ¿no? Que eran los jóvenes, los jubilados, la clase media, que es el verdadero corazón productivo de la República Argentina y que históricamente ha sido el factor explicativo del desarrollo nacional. Y bueno, la verdad es que creo que queda claro acá, ¿no? Que cuando Javier Milei habla de libertad y de desregulación, no es más que una sumisión y una regulación en favor de los poderosos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, para que es una idea, y estimo, habría que ver los números de Córdoba capital, pero estimo que puede llegar a haber situaciones parecidas por un entramado urbano similar. 8 de cada 10 jóvenes menores de 35 años están rescindiendo el contrato de alquiler porque no pueden pagar los nuevos costos a los que se ven expuestos por el nuevo DNU que está en vigencia hasta tanto las cámaras no lo rechacen. Entonces estamos hablando acá de toda una generación la cual tiene que o volver con los padres a vivir, o juntarse con amigos, o ir a un lugar más chico, un poco probablemente menos confortable, y eso directamente, acá ya en términos incluso mercantilistas, que es lo que le gusta, de lo que le gusta hablar a la Libertad Avanza y a varios sectores de la derecha nacional, esto impacta directamente en los procesos productivos, económicos, cognitivos, que afectan directamente a la población, ¿no? Porque un pibe que está más incómodo para estudiar es un pibe que va a tardar más en recibirse, por lo cual es un pibe que va a tardar más en generar riqueza, o que es menos eficiente en su trabajo porque está viviendo en peores condiciones en su casa, o que no puede emprender su oficio porque tiene que mudarse a una casa o un departamento más chico.
Entonces todas estas consecuencias que parecieran ser medidas en favor de la libertad, no son más que medidas en favor de aquellos que son eternamente favorecidos, en este caso los propietarios, aquellos que viven de rentas, pero también se ve con la ley de tierras, con la ley de manejo del fuego, con la venta de empresas hacia los amigos, qué sé yo. Venimos de una cadena nacional en la que por primera vez en la historia un presidente nombra directamente a un empresario extranjero para que se quede con un activo estatal, con un activo nacional y sobre todas las cosas con un activo extranjero y superavitario como es Arsat. Entonces me parece que los signos son peligrosos y sobre todo las consecuencias son terribles, ¿no? Porque a todo esto le sumamos un ajuste y una represión feroz en donde ya hubo devaluación de moneda, estamos atrás de una hiperinflación terrible que, como te digo antes, afecta principalmente a los jubilados, a los que también le sacaron la fórmula de movilidad jubilatoria, los jóvenes que dejaron sin casa y la clase media, que es la que va a pagar toda la fiesta en favor de los poderes enquistados, que como te dije antes, nunca nadie vota y nunca nadie va a votar. Agustín, en un sistema democrático, ¿cómo se le pone límite a esto? Porque también aquí está la clave, ¿no? Y sobre todo mi interés es conocer la postura que tiene el radicalismo. Es muy confuso, pero que por los antecedentes en su pasado no se ha plantado desde ideas más afines a la historia que honra al radicalismo, el rol que ha tenido Rodrigo de Loredo en estas últimas horas. Habla en términos de lo que piensa el radicalismo, habla por él, de Loredo. ¿El radicalismo va a ser cómplice de esto? Bueno, primero me alegra que me hayas hecho la primera pregunta, porque justamente cuando hablábamos del poder político, que es el poder en el que tenemos incidencia los ciudadanos a pie, es fundamental la constitución, la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones. Lo único que puede detener, si se quiere, o por lo menos mermar el impacto de todos estos poderes oligopólicos que, entre otras cosas, fijan precios, llevan a la ruina a las pymes, hacen, como te digo antes, que el costo político, el costo económico, el costo cultural, el costo educativo lo pagan la clase media, los jóvenes y los jubilados, es a través de las instituciones. Las instituciones son aquellas reglas, aquellas normas y aquellas dependencias, si se quieren, que nos permiten a nosotros canalizar toda la voluntad popular y ponernos enfrente de ellos. Las dos más grandes en este momento son sin duda el Poder Judicial, por un lado, que ya emitió algunas sentencias favorables para que los daños que ocasionan tanto el DNU como el proyecto de ley sean aminorados o por lo menos suspendidos en un plazo razonable, y por el otro lado, por supuesto, que es el Congreso Nacional, por el que estamos a la espera para que rechace de manera integral el decreto de necesidad de urgencia, y por otro lado, para que construya colectivamente un proyecto de ley que nace, en mi opinión, torcido, porque su corazón y su alma tiene como connotación una fuerte impronta entreguista, empobrecedora, extranjerizadora, anti-argentina, directamente contraria a los intereses de la clase media y de la clase trabajadora, pero aún así tenemos la posibilidad de discutirla en partes, a diferencia del DNU, que debe ser rechazado de manera integral. Después, la verdad, yo con lo que dijo Rodrigo, algunas cosas por supuesto que acuerdo, otras que no, porque me parece que Rodrigo de Loredo tiene una visión muy interesante y sobre todas las cosas algo con lo que comparto, que es toda esta cuestión que pareciera voluntaria casi por parte del gobierno, ¿no? Todas estas trabas que el gobierno le pone al Congreso y que dificulta a través de su proyecto de ley, y por supuesto sobre todas las cosas a través del inconstitucional y autoritario, casi dictatorial DNU, en la que se roba la suma de poder público, pareciera que lo hace para que no salga. Rodrigo creo que apunta y tiene ahí, creo que da en el clavo cuando hace referencia a que pareciera que el gobierno nacional está haciendo las cosas para que no salga y para poder culpar al Congreso y para quizá a posteriori justificar el accionar y las conductas autoritarias y pseudo dictatoriales que se nota que tiene muchísimas ganas de llevar adelante. Entonces me parece que ahí Rodrigo tiene un punto muy interesante. Después, por supuesto que el radicalismo es un movimiento, ¿no? Y como movimiento
está constituido por diversas miradas. Yo algunas de las declaraciones que hizo referencia Rodrigo, sobre todas las cosas, con algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión de las privatizaciones, pero la verdad es que si uno mira el discurso, o sobre todas las cosas, también los invito a que dentro de hecho si quieren se lo pongo a disposición para que lo vean, dentro de la Secretaría Parlamentaria del Comité Nacional se ha emitido un trabajo sobre el proyecto de ley ómnibus, en el que establece como un semáforo de los rechazos, de aquellas cuestiones con las que hay muchos reparos y de aquellas cuestiones con las que se está de acuerdo, con las que está a priori o que a priori se comparten. Y la verdad es que me parece bastante razonable ese trabajo, teniendo en cuenta que necesitamos de esa construcción. Digo, todas las cuestiones en las que están en el semáforo en rojo, digamos, son esas cuestiones a las que hago referencia, ¿no? El radicalismo se opone a las privatizaciones, se opone a la suma de poder público, se opone a todas esas cuestiones que tienen que ver con sacar la fórmula de movilidad jubilatoria, contra la clase media, con la cuestión con la cuestión de la extranjerización del suelo. Entonces, me parece que hay una postura bastante razonable, en donde obviamente mantenemos diferencias, como en todos los partidos políticos, pero que a mí, sobre todas las cosas, por lo menos en este momento, me hacen confiar en que la Unión Cívica Radical va a estar al lado del pueblo, va a rechazar de manera integral el DNU y va a quitar de la discusión del proyecto de ley bases todas las cláusulas y todo el articulado que sea contrario a los intereses del pueblo argentino. Agustín, ¿vos confías que eso va a ocurrir, digo, a partir del discurso de Loredo? Porque a mí en un tramo parecía decir una cosa y después dijo, le vamos a dar todas las herramientas, los instrumentos que necesita para profundizar esta transformación en la sociedad que vos acabas de describir, que no está haciendo más que perjudicar a la mayoría. ¿Eso no se aleja de la esencia ideológica, del espíritu, del dogma del propio partido? Sí, mira, la verdad es que yo lo he escuchado varias veces a Rodrigo y por ahí lo tengo más naturalizado, tengo más internalizado su discurso y siento quizá que sea donde quiere ir. También tiene un rol institucional, él como cabeza de un bloque. Creo que el radicalismo también está en un momento en el que tiene que constituirse como un equilibrio entre distintas miradas, más allá de que yo tenga, por supuesto, una postura muy taxativa, si se quiere, muy tajante, donde yo tengo clarísimo que, o por lo menos a mí me gustaría que el radicalismo rechace el DNU y lidere el rechazo, lidere la oposición y pueda plantarse frente a aquellos que vienen a privatizar los servicios públicos, a vender las empresas estatales que son superavitarias, que son estratégicas, que vienen a cortar los derechos de la clase media, de los jubilados y de los jóvenes, por supuesto. Yo creo que hasta ahora, por lo menos, y hasta que por lo menos sobre todas las cosas se den las votaciones, el bloque radical está haciendo denodados esfuerzos en sostener una institucionalidad, pero sobre todas las cosas en oponerse primero a las formas, que son esenciales en una república democrática, y sobre todas las cosas, que bueno, también les recomiendo ayer el discurso de Doña Tavera, por ejemplo, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en donde claramente atacan al fondo, hablan directamente de una impronta empobrecedora, entreguista y anti-argentina del decreto de necesidad de urgencia, del proyecto de ley, y del que estoy seguro, como te digo antes, y todavía tengo plena confianza en que la Unión Cívica Radical va a oír la demanda del pueblo, va a rechazar el DNU y va a quitar del articulado todas estas cuestiones del proyecto de ley ómnibus que son totalmente dañinas para con el pueblo, sin duda. Esperaremos que eso ocurra. Agustín, lo último, ¿han cesado las amenazas a tu persona que en su momento se hicieron públicas? No, eso lamentablemente es una dinámica propia, te diría, de la discusión pública, y la discusión pública sobre todo que trae la libertad avanza, ¿no? Yo he tenido millones de enfrentamientos con distintos partidos políticos y jamás hemos estado en este nivel de violencia y de virulencia, pero no importa, acá estamos para poner la cara y para seguir militando por la causa del pueblo, que en definitiva es lo que tanto les molesta, ¿no? Yo cuando algún troll libertario o cuando alguien cargado de violencia que ha reivindicado, entre otras cosas, un modelo de Estado totalitario como el de 1976, 1983,
o que viene ahora a reivindicar a Victoria Villarruel, a un Javier Milei que persigue disidencias, incluso mismo ahora una ministra de Seguridad que activa protocolos de manera unilateral que criminalizan la protesta. Digo, todas esas críticas creo que se terminan convirtiendo casi en elogios, y creo que da el doble de fuerzas para, no solamente para trabajar oponiéndonos a este gobierno, sino que además creo que a nosotros, por lo menos a los partidos que componemos la democracia y que queremos sobre todas las cosas un proyecto pensado para el pueblo y pensado para una república verdaderamente federal, verdaderamente liberal, verdaderamente equitativa, creo que nos arroga una enorme responsabilidad de construir un proyecto de Estado que represente a la mayoría y que pueda de alguna forma subsanar todas estas maniobras destructivas de Javier Milei a Libertad Avanza, y sobre todas las cosas nos vuelve a poner en un sendero de desarrollo del que Argentina nunca debió haber seguido. Gracias, Agustín. No tenemos que dar por sentado ni acostumbrarnos a que la dinámica de la política sea la amenaza, sino empezamos a retroceder, así que seguiremos repudiando actitudes como esa, sobre todo cuando se ataca a gente que tiene representatividad. Vos sos el referente electo por un partido político para representar a los jóvenes en la capital federal, y eso te da una representación en tus palabras que debe ser cuidada en un sistema democrático. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a vos, buen día. Buen día. Agustín Rumbolá, el presidente de la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires, confiando en que el radicalismo va a rechazar el DNU. Vamos a generar un margen de expectativas de que eso ocurra, aunque es una cauta expectativa. Así soy la